Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Okay, today I am going to focus on listening rather than speaking, having considered the fact that I want to think about how to get my pronunciation better. I'm going to go back to listening and just listening today to this chapter, and that's it. That's all I need to say. So let us get on with that process. I shall share my Audacity with you. And we're in business. So just my goal here is to listen and understand and practice hearing comprehension. So let's get started with the story. Clicking here. Capítulo 25. Capítulo 25. I will say the words afterwards, just maybe it clarifies for you. I'm enjoying this coffee. Sorry to interrupt so often. Tan bueno. Alrighty. So, chapter 25. Recuerdos. 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 What a lovely word. Recuerdos. Recuerdos. Memories. Julia recordaba cómo era viajar cuando no existían los teléfonos inteligentes. Wow. Okay. So the gist of that was something like Julia remembered when cell phones didn't exist, right? Julia recordaba cuando, was it? Julia recordaba cómo era viajar cuando Cómo era viajar. How it was to travel no existían los teléfonos inteligentes. cuando no existe los teléfonos inteligentes. Julia recordaba cómo era viajar cuando no existían los teléfonos inteligentes. Cuando no existía, Existían los teléfonos. no existían, they didn't exist. Existían los teléfonos inteligentes. Okay, so it's just, I think that's just simple indicative. Cuando no existían, existir. It would be, yeah, I don't think that's subjunctive. También se acordaba de cómo era consultar los enormes mapas de papel para llegar a todos los destinos. Yeah, just machine gun, eh? Pa, 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 pa. También se acordaba de cómo era consultar. También se acordaba También se acordaba de cómo era consultar de cómo era, los I don't know what that second verb was, but cómo era, what it was, how it was. los enormes mapas de papel. Okay, carrying around big paper maps. Cómo era consultar los enormes mapas de papel. Consultar, to look at big paper maps. Para llegar a todos los destinos. Para llegar a todos los destinos. Para llegar a todos los destinos. To get to your destinations. Destination, destino is one of those words where I think you can say destinación, but you know, that great shortcut when a word ends with shun in English, it's ción in Espanol, but destinación is not normally said as far as I can tell. It's destinos. Anyway, let's hear that verb at the beginning. También se acordaba de cómo era consultar. También se acordaba de cómo. Oh, okay. También se acordaba. So that's acordarse, which means to remember. Recordar is also to remember, but acordarse, acordar is to a degree, acordarse is to remember, and so it's she remembered, se acordaba. También se acordaba de cómo era consultar los enormes mapas de papel para llegar a todos los destinos. Okay, okay, good. No existía el GPS ni había internet en el móvil. Okay, no, so I'm fortunate that I understand that little wonky bit in the middle there that you may not understand. It's a group of letters, GPS. No existía el GPS ni. GPS, right? No existía el GPS. No existía, it didn't exist. No existía el GPS ni había internet en el móvil. Ni había internet en el móvil. Ni había internet en el móvil. Didn't have internet in your phone, in your mobile phone. Ahora nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos wifi.
Ahora nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos wifi. Pasamos de agua. Vaso de agua. En un vaso de agua. Vaso de agua. Glass of water. Okay. En un vaso de agua cuando no tenemos wifi. Cuando no tenemos wifi. Ahora nos ahogamos en... Nos salgamos, we bring out. Ahora nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos wifi. Nos salgamos, is that something like we find ourselves in a glass of water? Ahora nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos wifi, Okay. pensó ella. Pensó ella. She thought. Julia decidió ir a Madrid. Pensó. It's like dijo. It's usually preterite when, it's like what the person thought, what the person did in a story. Julia decidió ir a Madrid. Julia he say decidió or decidía? Julia decidió ir a Madrid. I think it's decidió. Ir a Madrid. Julia decidió ir a Madrid. To go to Madrid. Ya había estado allí hacía muchos años. Hacía muchos años. A long time ago. Not hace, but hacía, because she had been there. Hacía muchos años. Ya había estado allí. Ya había estado allí. Ya already había, she had been there. Ya había estado allí hacía muchos años. Many years ago. Pero le gustaba mucho visitar la capital. Pero le gustaba mucho. Pero le gustaba mucho visitar la capital. So she liked to. Le gustaba mucho. Pero le gustaba mucho visitar la capital. She wanted to visit. It pleased her to visit we would use the conditional, like it would please her, but it pleased her to visit the capital. She wanted to visit the capital. She was looking forward to visiting the capital. Otra vez. Visitar la capital. Okay. Mientras viajaba en tren. Mientras viajaba en tren, while she was traveling in the train. Mientras viajaba en tren. Yeah. Alquiló un apartamento por bastantes semanas. Por bastantes semanas. Alquiló un apartamento. Alquiló. She rented. Alquiló un apartamento. Alquiló un apartamento por bastantes semanas. Sometimes in Spain it's called an apartamento. Sometimes it's called a piso. I'm not quite sure of the difference, really. I used to use apartamento. Allí tendría que escribir largo y tendido hasta completar el libro. Oh, and I was just thinking about that and not listening at all. Just thought about what I just said about piso and apartamento whilst that was playing, and I didn't hear a damn word. So have to concentrate, don't we? Allí tendría que... Allí, there, tendría. Allí tendría que escribir largo y tendido hasta completar el libro. Okay, completar el libro. It's interesting how it's easy to remember the last part of the phrase, sometimes the first part, allí as well. There's this precedence effect, recency effect. We tend to remember what we first encountered and what we last encountered. And what she said in the middle, I have no idea. Allí tendría que... Tendría que. I would have to. Tendría que. Allí tendría que escribir largo y tendido hasta completar el libro. I would have to write long. Escribir largo y tendido hasta... Y tendido. Escribir largo y tendido hasta completar el libro. Hasta completar el libro. Tendido hasta... Entendido. Largo y tendido hasta completar el libro. Okay, I'm stuck here, so I'm going to revert to my writing bit. Allí tendría que escribir largo y tendido hasta completar. Largo y tendido hasta... Okay, it definitely sounds like she's saying y tendido, and maybe she is. I'll just write that down. Y tendido. Well, that's teniendo tendido. Not sure. Lago, it could be an idiomatic expression. Let's continue.
Tenía todas las historias. She had all the stories. Tenía todas las historias. Tenía todas las historias. Todas las historias. Visitó muchos sitios. Visitó muchos, yeah, sitios. She visited lots of places. Visitó muchos sitios. Yeah. Conoció mucha gente. Conocía mucha gente. Conoció mucha gente. Mucha gente, because we could put that that preposition, the personal in there. Perdón. Y aprendió mucho de la historia del país. Y aprendía mucho de la historia del país. Y aprendió mucho de la historia del país. Del país. Y de sus diferentes regiones. Y sus diferentes regiones. I don't know if the S on the end of his diferentes came through very clearly. Y de sus diferentes regiones. No, but it's definitely should be diferentes. I'll just put that in there just to check if I'm right about what I'm thinking here. Diferentes. If it always just to mark what I'm trying to say here. Alrighty, how are we going? 1 minute. A ella no le gustaba mucho viajar en avión. A ella no le gustaba mucho viajar en avión. I think that's what that was. A ella no le gustaba mucho viajar en avión. Didn't like to travel much by aeroplane. Y también pensaba que producía más contaminación. Okay, just on that point, in today's chalet, I was talking to a few people about traveling. There's someone going off to, they're going to fly to Malaga and then they're going to get the train down to Granada. Fantastic, lovely city in the south of Spain. And yeah, traveling by train, so good. And the main reason from my perspective, sorry about the side issue, is that you don't spend an hour waiting. You know, you have to arrive an hour before and check in your baggage and all that carry on. Oh my gosh. Yeah, use the train, man. Y también pensaba que Y también pensaba, she thought something about pollution from airplanes. Y también pensaba que producía más contaminación. Producía más contaminación. That it produced a lot of pollution. Patricia siempre le decía, Patricia siempre something decía. Was there a preposition in there? Le decía. Patricia siempre le decía, Yeah, le decía. Said to her, utiliza más el tren. utiliza más el tren. Quería recordar toda la ruta mientras estaba en el tren. No. Quería recordar Quería recordar. She wanted to remember. Quería recordar toda la ruta toda la ruta mientras estaba en el tren. Mientras estaba en el tren. While she was in the train. Mientras estaba en el tren. In tren, maybe you didn't say L there, maybe. Estaba en el tren. Estaba en el tren. I think there is the slightest L there. Sometimes those definite articles are just dropped. I might just make a note here just to see, was there one there? L, tren. And continuing. Y pensó sobre la gente que había conocido. Y pensó sobre la gente. Oh, and she thought about the people. Y pensó sobre la gente que había conocido. Que había conocido, that she had met, who she had met. Y pensó sobre la gente que había conocido. Que había conocido. Gente que había conocido. Conocido. Yeah. Y los sitios que había visitado. Y los sitios que había. Y los sitios que había visitado. Que había visitado. Los sitios, the places that she had visited. Y los sitios que había visitado. Okay. Mateo en Santiago de Compostela. Mateo en Santiago de Compostela. Mateo en Santiago de Compostela, con su historia sobre el tesoro romano de Finisterre. Con su historia sobre. Con su historia sobre el tesoro romano de Finisterre. El tesoro romano de Finisterre. Tesoro romano de Finisterre. Uh-huh. Nicolás. Nicolás.
with the eyesight of a lynx, el pastor de Oviedo, el pastor de Oviedo, y lo que había aprendido de historia con la gente de Gijón, y, y lo que había aprendido de y lo que he aprendido, y lo que había aprendido había aprendido, and what she had learned y lo que había aprendido de historia con la gente de Gijón, of the story of the people from Gijón. historia con la gente de Gijón. La historia de Miquel y la partitura de música en Donostia San Sebastián. It's quite a lot to the story, isn't there? We've got through quite a bit. La historia de Miquel La historia de Miquel, y la partitura de música la partitura, the musical score, I remember that word, hooray, y la partitura de música en Donostia San Sebastián. in Donostia San Sebastian. When I first came across the word San Sebastian, I thought it was San Sebastian. It's San Sebastian. Yeah, Donostia is the Basque way of saying it. And the Basque people are pretty proud of their language. So it's really useful to be able to say Donostia San Sebastian, or just even Donostia, if you feel like it. Spain is very regionalized, I found out. El mensaje en la botella que encontró con Patricia debajo del mar. El mensaje de botella. El mensaje en la botella. Hang on. Oh. El mensaje en la botella. In la botella, did he say? El mensaje en la botella que. That's what I would expect him to say. We'll just put that as a note. Control. En la botella. El mensaje en la botella que encontró con Patricia debajo del mar. Que encontró, that she found. Encontró con Patricia debajo del mar. That she found with Patricia under the water. Patricia debajo del mar. Debajo de mar. I'm just interested that they don't say encontremos. You know, she found it with Patricia. That they found it together. Not encontremos. That would be we found that encontró. That it isn't encontrieron. Encontró con Patricia debajo del mar. I'm not sure if I got the right conjugation there, but they found. But anyway, that's the way it is. Y el cuadro de Picasso de Jordi. Y el cuadro de Picasso de Jordi. The painting, the Picasso painting. Jordi's Picasso painting. Y el cuadro de Picasso de Jordi. Completely in reverse to English. Echaba de menos a Jordi. Echaba de menos. Echo de menos. I miss you. I miss. Echaba, she missed. Echaba de menos de Jordi. She missed Jordi. Echaba de menos a Jordi. A Jordi. This is Jordi, doesn't it? A Jordi. Jordi. Lo único que quedaba por hacer era escribirlo todo. La única que. Lo único que quedaba por hacer. Que quedaba por hacer. So that's quedaba por hacer is the only thing that remained. Lo único que quedaba por hacer era escribirlo todo. Or the only thing left to do. Lo único que quedaba por hacer era escribirlo todo. Escribirlo todo. To write it all down. Escribirlo todo. Escribirlo todo. Y después. Y después. Y después. Después. Y después. Y después. Stretch my mouth more. Viajaría de nuevo a Ciudad Rodrigo. Viajaría. Viajaría. Okay, so that would travel. Viajaría de nuevo a Ciudad Rodrigo. She would travel again to Rodrigo City. Viajaría de nuevo a Ciudad Rodrigo, Okay. su pueblo natal. Su pueblo natal. Natal. That's a good phrase. It's like when people ask us in Chilenos, where do you live or something? You could say, pero mi ciudad natal, where the city or the place where I was born. Su pueblo natal. Su pueblo natal. Su pueblo natal. Mm-hmm. Tenía que llamar a Sara. Tenía que
Tenía que llamar a Sara. llamar a Sara. What? Tenía que llamar a Sara. Sara, the person, the daughter of Miguel. So she would, what was that? Tenía que, Tenía que, she had to contact Sara. tenía que llamar a 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 Sara. Llamar a Sara. Llamar a Sara. Tenía que llamar a Sara. Tenía que llamar a Sara. It sounds like one word, doesn't it? Tenía que llamar a Sara. Tenía que llamar a Sara. Awesome. La hija de Manuel. La hija de Manuel. Did I say Miguel? Miguel? Manuel. So many people in this story. La hija de Manuel. Manuel's daughter. Para hablar de todo. Para hablar de todo. To talk about everything. Sara Sara, yes. también estaba metida en el ajo. También, also. También estaba metida en el ajo. Was also. También estaba Me, metida en el ajo. Estaba metida en el ajo. Okay, I don't know what that is. It's probably an idiomatic expression at all. What are the actual words? See if I can just get that. Estaba metida en el ajo. Okay. Ojo, so something about the eye. So maybe it's ojo. How much time am I going to spend on this? Not much. Estaba metida en el ajo. En el ojo. Ojo. I might look up this one. For the benefit of all. Already. Okay, that's that. Not quite sure how long we've been going for. I'm using a different recording system here. We shall now look at the script. Okay, here we are with the script. Let's just check things out. Capítulo 25. Yes. Recuerdos. Hmm. Julia recordaba cómo era viajar cuando no existían los teléfonos inteligentes. Okay. También se acordaba de Just going to stop there. Cuando no existían, they didn't exist. So it's just the imperfect of existir. All right, so I was just wondering about that. Was it some sort of subjunctive thing going on? But no. Let's continue from here. También se acordaba de cómo era consultar los enormes mapas de papel para llegar a todos los destinos. Okay, yeah, that was all clear. No existía el GPS. No existía el GPS ni había internet en el móvil. Ahora nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos wifi. Okay, so there's some sort of idiomatic expression here. Won't worry about it. Pensó ella. Julia decidió ir a Madrid. Ya había estado allí hacía muchos años, pero le gustaba mucho visitar la capital. Mientras viajaba en tren, alquiló un apartamento por bastantes semanas. I don't know if I translated that, but she hired a apartment for some weeks. Allí tendría que escribir largo y tendido hasta completar el libro. I will look up these very briefly, and tendido is what I heard, and that's what I wrote down. So that was long and hard. I'm not quite sure what that is. We'll come back to it. Tenía todas las historias. Visitó muchos sitios, conoció mucha gente y aprendió mucho de la historia del país y de sus diferentes regiones. Okay, I'm just interested. Conoció mucha gente. I would have vaguely expected that we might have had an a. Conoció a mucha gente. You know what I'm saying? Interesting. I might speak to my teacher about this. Just continue. A ella no le gustaba mucho viajar en avión y también pensaba que producía más contaminación. Patricia siempre le decía, «Utiliza más el tren». Quería recordar toda la ruta mientras estaba en el tren. Yeah, so it is NL tren. I was wondering about that. Yeah, I think it's clearer now. I think one could say en tren or NL tren. Probably, often the Spanish seem to drop the
definite or indefinite objects. Y pensó sobre la gente que había conocido y los sitios que había visitado. Mateo en Santiago de Compostela, con su historia sobre el tesoro romano de Finisterre. Nicolás, el pastor de Oviedo, y lo que había aprendido de historia con la gente de Gijón. La historia de Miquel y la partitura de música en Donostia San Sebastián. El mensaje en la botella que encontró In la botella, yeah, it was, that does make sense. Message in the bottle. con Patricia debajo del mar. Y el cuadro de Picasso de Jordi. Echaba de menos a Jordi. Lo único que quedaba por hacer era escribirlo todo. Y después viajaría de nuevo a Ciudad Rodrigo, su pueblo natal. Tenía que llamar a Sara, la hija de Manuel, para hablar de todo. Sara también estaba metida en el ajo. Okay, en el ajo, it's not ojo, it's ajo. Ajo is garlic, yes? También estaba metida en el ajo. En el ajo. Did you say en el ajo? Metida en el ajo. In el ajo. Okay, so which I have looked that one up already. Estaba metido en el ajo means to be in the thick of it. Metida or metido can mean, so that's meter is to put, right? But I think un metido or una metida is a busybody, someone who's kind of poking their nose in. And let's just check out the others while we're here. So nos ahogamos en un vaso de agua cuando no tenemos Wi-Fi. So I'll try to get this from context. Now, what is that verb? We find ourselves in a glass of water? We know we're stuck. All right, well, I'm going to check it out. Okay, I found it. Here it is here. Ahogarse en un vaso de agua. To exaggerate a problem, give it too easily. Okay, so, and ahogarse, I've just looked up, means to drown. I didn't know that word. And to drown in a glass of water is like to make a storm of it in a teacup, right? To exaggerate. Hello, darling. Un momento, por favor. Okay, so ahogarse en un vaso de agua is yeah, don't drown in a glass of water. That's a cool kind of little expression one could use. Okay, what else have we got? Back to la ruta. Largo y tendido. That's right. Let's have a check of that one. Tendido, just tendido. Largo y tendido. Oh, for a long time. Okay. What was the actual? It's ahí tendría. She would have to write for a long time. Hasta completar for in order to complete the book. Okay, largo y tendido for a long time. Largo y tendido. I would probably say por mucho tiempo, but if you want to sound a bit more idiomatic, largo y tendido, and then we've done that one. Were they just those? There weren't very many in this particular story. Okay, oh well, in case that is that. All right, well, gracias por acompañarme en mi ruta de descubrimiento, de aprender y escuchar y hablar en español. And I shall make another recording as soon as possible to catch up because I'm just one day behind at the moment. It's been a bit of a challenge, but here we are. So until then, hasta entonces, nos vemos pronto. Adiós.